me llama la atención que tiren, pero se ve que es eso que uno acumula de ver cómo pasamos de una situación tan angustiante, a poder tirar comida, ¿no? No, en el sentido figurado, ¿no? Pero que sobraba comida, digamos, que podías comprar lo que querías. Los huevos que estaban racionados, el pan también muy racionado. El pan lo hacíamos en casa, se hacía en casa para no ir a buscarlo. No sé, tan difícil. Y por ejemplo, los recuerdos, ¿crees que vos me comentabas que no sabías si era un recuerdo o si era algo que te habían contado, entonces me imagino se te creó una imagen que... Sí, no sé, yo creo más bien que tengo flashes, un sillón colorado en el living de mi casa, tengo recuerdos más bien tipo flash, pero no recuerdos, yo creo que muchos de mis recuerdos son porque me los contaron. Yo vivía con mi abuela vivió mucho tiempo, después que nosotros nos vinimos a América, trajimos a mi abuela, y mi abuela también contaba mucho de la guerra y de mi niñez y de cómo había vivido yo en Bari, ¿no? Con ella. Y después vivió acá mucho tiempo con nosotros también. Hay como una diferencia, ¿no? En esto de contar las cosas que vivieron, porque hay mucha gente que, por ejemplo, directamente no quiere hablar, ¿no? De la guerra, y hay otras que por ahí te ayudaron a tener como esta memoria que vos la viviste también. Sí, mi padre nunca habló. Mi padre fue son de esas personas que vos decís, nunca quiso hablar de la guerra, nunca fue una cosa tan dolorosa, tan dura, tan angustiante, mi padre nunca habló. En cambio, mi madre y mi abuela sí hablaban más, hablaban de cuando salíamos a hacer compras y empezaban las sirenas y teníamos que correr. Y en mi mente, muy lejanamente, recuerdo las corridas y los sótanos y la oscuridad y tengo un recuerdo como que todo era gris y negro, como que los colores, yo creo que durante ese tiempo los colores se habían un poco perdido. Neutralizados completamente. Neutralizados hacia el oscuro, ¿no? Hacia el gris y el negro. Cuando llegamos a Brasil todo era verde y la tierra roja, y era todo descubrimos los colores. Yo, ¿no? Descubrí los colores porque me parecía que como no conocía otra cosa, que la vida era esa, gris y negra, y no. La vida en América tenía otros colores. O sea, como que renaciste en América, algo así sería. Y sí, sin olvidar tu pasado. Sí, en realidad nací en América porque lo otro no fue como un buen recuerdo. En cambio la llegada a Brasil sí fue un buen recuerdo. Ya mis padres pensá que tenían 27 y 23 años, casi la edad de ustedes, sí. Cuando llegaron acá y empezaron realmente una vida nueva, tratando de dejar atrás todo eso oscuro, pero tratando de no dejar de ser italianos en América. Trataron de conservar las costumbres italianas, no sé, a mí muchas veces, bueno, mi madre, no sé si te conté que mi madre trataba todos los domingos de seguir juntándonos como familia, como para que siguiéramos hablando italiano. Bueno, en mi casa se hablaba solo italiano, teníamos prohibido hasta entre nosotras para no perder el idioma, y de hecho lo agradezco ahora a distancia, agradezco el que se hayan preocupado tanto de
de conservar el De idioma mantener por lo vivo. menos, ¿no? Porque ahora Sí. el idioma me quedó y bueno, no, yo me siento italiana igual. ¿Te sentís italiana? Sí, sí. Y sos italiana. Soy italiana, pero además me siento italiana. No tomé nunca la ciudadanía argentina, pero no solo por ser italiana, sino porque en Italia las leyes, según las leyes italianas, si tomo la ciudadanía argentina, dejo de ser italiana. Eso para las mujeres, sí. Los hombres no, los hombres como el machismo tano es evidente, los hombres pueden seguir siendo italianos. En cambio las mujeres perdemos la nacionalidad. Entonces ahora que todos mi familia, en realidad todos tienen la ciudadanía italiana y me alegro de haberlo conservado. Es lo poco que me queda de lo italiano, ¿no? Porque ya yo creo que entre mis hijos y mis nietos se va a ir perdiendo cada vez más lo italiano, ¿no? Sí, hay que ver cómo mantenerlo vivo. Sí, yo a mis hijos trataba de hablarles, incluso a mi marido quería que yo les hablara a mis hijos en italiano. Y algo de italiano aprendieron, hablan bastante bien, tienen bastante idea del italiano. Sí, la importancia del idioma, ¿no? Sí, es siempre un idioma más, ¿no? Sí, que tener. Pero además es mi idioma, que para mí es importante. Sí, el idioma es la identidad Claro. de quienes migran de su país, ¿no? Sí, a mí me da identidad el idioma y me da identidad. A mí cuando yo veo una película con Italia, veo Roma, me da como una cosa, ¿no? Y cuando estoy afuera y veo cosas de Argentina, también me da cosa, porque Argentina en realidad es mi segundo país, mi segunda patria, mis hijos y mis nietos y todos son argentinos, así que me da identidad ser, no estar tan desconectada, ¿no? Me siento italiana y ya decidí que soy italiana. Bueno, ¿hay algo que nos quieras contar? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna opinión sobre algún tema, ya sea de la guerra, de esto de la cultura italiana? ¿Alguna, no sé, resistencia de parte de tu familia? ¿Resistencia en cuanto a que de mis padres? Sí. Por ejemplo, mis padres, alguna anécdota de mis padres de la guerra. Tengo pocas anécdotas porque mis padres, ya te digo, me hablaron muy poco. Una anécdota que me contaron, que no sé si viene al caso, pero mis padres cuando se casaron, mi padre fue destinado a Albania y cuando estaban en Albania él salía a la noche a recorrer la frontera y como estaba recién casado le habían dejado llevar a mi madre con él. Entonces recorriendo la frontera, caminando a la noche por la montaña, Albania está en la montaña, escucharon que había pasos que los seguían, ellos caminaban y los pasos atrás de ellos los seguían. Ellos tenían 20 y 23 años y bueno, papá estaba vestido de militar, era militar, y tenía el típico tapados largo, sí, y las botas negras, y ellos caminaban y seguían escuchando pasos atrás. Ellos paraban y los pasos paraban. Y cuando ya no podían más del miedo, empezaron a darse vuelta y a moverse un poco y se dieron cuenta de que era el tapado de mi padre que pegaba contra las botas, que no era nada, nadie los seguía, ¿no? Estaban claro, en el silencio total. Y entonces el tapado que pegaba contra las botas, cuando ellos paraban, paraba. Y esa es una de las anécdotas que me acuerdo. Y no me acuerdo de muchas que me hayan contado. La llegada de los americanos sí,
eso también lo contaban mucho, porque había sido, para nosotros fue sobre todo en Bari, porque los americanos desembarcaron en Nápoles, que está del otro lado de Bari, y llegaron enseguida a Bari, a donde estábamos. Y fue un gran alivio la llegada de los americanos, y había dos que vivían en nuestra casa, que no sé, habían sido designados o no me acuerdo, ¿no? Pero que yo me acuerdo de dos americanos que también de esas edades, de 22, 23 años, que vivían en mi casa y que me traían chocolates. Eso yo creo que me lo contaron. Y me traían chocolates y traían latas, que para nosotros las latas de cosas envasadas no existía casi, y trajeron mucho alivio, ¿no? a nosotros, los italianos en general, pero en mi casa yo me acuerdo que fue un motivo por fin de sonreír y de un poco de alegría, ¿no? Para nosotros los americanos. ¿Alguna parte positiva de lo que estaban viviendo? Sí, fue una parte positiva. Los tranquilizó un poco. Sí. Pero igual, pese a eso, mi padre, cuando terminó los estudios, como él había sido herido en el hospital donde fue herido, había conocido a un voluntario brasilero que estaba peleando para los italianos, que le había ofrecido un trabajo en Brasil. Y cuando se recuperó y cuando terminó de estudiar, decidió venirse para acá, ¿no? para Brasil, ¿no? Para lo que le había ofrecido. Pese a que se estaba reacomodando un poco la guerra, estaba terminando, y ya estaba Italia muy destruida, y el ánimo de los italianos estaba muy por el piso, como para... Ellos en algún momento se debieron haber sentido que traicionaron a su país, ¿no? Cuando lo dejaron para que los italianos lo